Y ahora vamos con lo que corresponde a la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Primero partamos de lo siguiente, que la fosforilación oxidativa no es más que un proceso a través del cual nuestra célula adquiere una molécula altamente energética que es el ATP, conectado a lo que corresponde a la cadena respiratoria o transporte de electrones. Dicho de esta manera, la fosforilación oxidativa se produce dentro de lo que es la mitocondria. O diríamos de otra forma, esta fosforilación oxidativa y cadena respiratoria se va a producir en todas las células que tengan mitocondria, lo cual no va a ser válido para aquellas células que carezcan de mitocondria. ¿Dónde se encuentra? Dentro de la mitocondria, muy pegado a lo que es la membrana interna, pero conectada con la matriz mitocondrial, muy cerquita de la cadena respiratoria, conectado en 3 sitios. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos la cadena respiratoria, habíamos dicho que la cadena respiratoria tenía 4 complejos. De esos 4 complejos, 3 son acoplantes con la fosforilación oxidativa: complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Esta fosforilación oxidativa está catalogada desde el punto de vista bioenergético como reacciones altamente exergónicas, lo necesario como para liberar esa molécula altamente energética que es el ATP. La historia de cómo la bioquímica o la ciencia ha tratado de dar respuesta a que un simple transporte de protones y electrones a lo largo de 4 complejos pueda acoplarse a una generación de un compuesto altamente energético como ATP, ha valido muchos estudios e hipótesis a lo largo del siglo pasado, porque esto estamos hablando del siglo pasado. La teoría que está vigente es la teoría de Mitchell, en la época, en el año 1961, lo cual le valió un premio Nobel. El título que le llevó a ganar este premio Nobel es el intermediario energético necesario para la formación de ATP, dice, o fosforilación del ADP, es la diferencia en la concentración de protones a través de la membrana o de la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo se trató de explicar que una simple migración de protones y electrones genere una molécula altamente energética? Surgieron 3 hipótesis: la hipótesis química, la conformacional y la quimio-osmótica. La hipótesis química, que empezaron los investigadores a establecer, decían que la cadena respiratoria se acoplaba con la fosforilación oxidativa gracias a la presencia de un compuesto químico. La pregunta que obviamente los que cuestionaban la hipótesis era: ¿qué compuesto químico está presente? Porque no basta con hablar de un compuesto químico, sino había que establecer cuál era ese compuesto químico. Estos investigadores no pudieron dar respuesta, simplemente dijeron: hay un compuesto químico, lo cual no sació las demandas de la comunidad de investigación. Entonces surgió una nueva hipótesis, y aquí ya estos trataron de darle nombre al compuesto químico y dijeron: el compuesto químico asociado o que permite el acoplamiento entre cadena respiratoria y fosforilación oxidativa es una proteína. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero ellos justificaban que esta proteína sufría cambios en su estructura y que obviamente llevaba a que se pueda generar el ATP. Como paralelamente a lo que iban surgiendo las hipótesis, la química
iba creciendo la tecnología, la pregunta que se hacían era, bueno, ¿cuál es la proteína? ¿Qué codones la codifican? Y no nos olvidemos que una proteína, si cambia su estructura, cambia su funcionalidad. Aunque ellos decían que era solamente un movimiento, por eso hablan de conformacional. De todas maneras, tampoco supieron decir cómo era la estructura de la proteína, quién la sintetizaba, es decir, quedó en lo mismo. Entonces surgió la nueva hipótesis, la que ahora, hasta hoy en día, está vigente, que es la teoría quimiosmótica, y es la que vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla. Si bien es cierto que esta teoría tiene mucho lenguaje físico-químico y tiene muchos vacíos de los cuales no han sabido dar respuesta, pero es la más aceptable hasta ahora. Por eso esta teoría quimiosmótica, al investigador Peter Dennis Mitchell, que nació, como dice, en 1920 y murió en 1992, que estamos hablando del siglo pasado, en 1978 fue galardonado con el Premio Nobel de Química justamente por este trabajo. Y como les decía, puede ser que el día de mañana usted se va a hacer un doctorado en el exterior o toma sus años y reciba algún artículo científico o se designa un nuevo premio Nobel justamente por un redescubrimiento de esta teoría. Estamos en todo, es algo que puede suceder porque, como les digo, esta teoría tiene muchos vacíos. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los postulados de la teoría quimiosmótica? Primero, habla del pasaje de protones. ¿Protones de dónde y de cómo? Protones que han sido generados a lo largo de la cadena respiratoria. Habla de un gradiente electroquímico. No se olviden que los protones tienen carga, están cargados positivamente. Y no nos olvidemos que a lo largo de la cadena respiratoria no solamente saltan protones, saltan electrones. Y si nosotros revisamos bibliografía, flujo de electrones es sinónimo de corriente eléctrica y se mide en voltios. Por eso hablan de que existe una fuerza generada por el protón que de alguna manera va a llevar a que tener la energía necesaria para que el ATP sintetasa genere ATP. Veámosla entonces, la teoría quimiosmótica y la translocación de protones. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Esta es la membrana interna de la mitocondria. Esta es la matriz mitocondrial. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio intermembrana. Muy bien. ¿Dónde se encuentra la cadena respiratoria? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué hay aquí? Los complejos, ¿se acuerdan? Los 4 complejos y las unidades sueltas. Coenzima Q y está el citocromo C. ¿Cuál es el fundamento de la cadena respiratoria? Es oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. ¿Qué significa lo químico? Pérdida y ganancia de electrones. ¿Qué significa lo biológico? Sustracción y adición de hidrógeno. Muy bien. Si a lo largo de la cadena respiratoria hay un flujo de electrones, hay una corriente eléctrica, un potencial químico. ¿Qué sucede con el protón? El protón es un átomo de hidrógeno que ha perdido electrones, por eso se carga positivamente. Estos protones que van saltando paralelamente que los electrones en la cadena respiratoria, como en la cadena respiratoria
hay ese flujo de electrones que es sinónimo de corriente eléctrica a voltaje, resulta que traslocan a los protones, los traslocan, los despiden, los empujan hacia el espacio intermembrana, provocando un gradiente positivo en el espacio intermembrana, y sumado a eso, cuando aumenta la concentración de protones, nosotros sabemos que el pH disminuye. Esta traslocación se da obviamente por la corriente eléctrica que hay aquí en la membrana interna de la mitocondria, producto de la cadena respiratoria. Estos electrones, estos protones que han sido traslocados, activados, excitados químicamente, se encuentran en el espacio intermembrana, pero provocando, como hemos dicho, una disminución de pH y una diferencia de potencial. Hay que restablecer el equilibrio, siempre. Todo sabemos que nuestro cuerpo trata de mantener el equilibrio. Si estos protones no retornan, se aumentaría la concentración de protones aquí, el pH se haría sumamente ácido, la mitocondria se desintegraría y por último tendríamos una muerte celular. Entonces hay que restablecer ese equilibrio. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que vamos a hacer es, o lo que hace la mitocondria, resulta que tiene un espacio, un canal. Existe un canal a lo largo de esta membrana interna donde los protones entran, retornan para restablecer el potencial. Ese retorno a través del canal activa a un sistema de una enzima que se llama ATPasa, que hace posible o otorga la energía necesaria para sintetizar el ATP. La pregunta aquí que se hacen muchos investigadores es, ¿y por qué no retorna por este otro espacio? ¿Por qué no vuelve quizás por el mismo camino que fue despedido? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que buscar ese canal? ¿Cómo llega hasta ese canal para activar ese sistema ATPasa? Bueno, la físico-química trata de dar de alguna manera respuesta, pero para algunos investigadores no es del todo convincente. Pero nosotros veamos lo que explica, sigamos con la teoría quimiosmótica, fíjense, esta es una manera muy didáctica, la acumulación de protones en el espacio intermembrana, la salida o esa traslocación que se puede dar complejo 1, 3 y 4, que son los acoplamientos, y aquí está el sistema a través del cual ingresan estos protones y activan la síntesis de ATP. Este proceso que está aquí se llama fosforilación oxidativa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trataron de explicar a este sistema que pareciera muy complejo y que quizás yo no les pueda dar muchas respuestas porque todavía hay muchas cosas que no se entienden? Pero ellos lo establecen de la siguiente manera. Hablan de que la porción esa donde se encuentra la ATPasa está formada por dos subunidades. Una subunidad que le llamaron F1 y una subunidad que le llamaron F0. La subunidad F1 está conformada por pequeñas porciones que por analogía, algunos dicen parecida a una naranja, una mandarina, como colgajos de eso, y donde cada porción le llaman con el alfabeto griego, alfa, beta, etc. Pero esta porción F1 está sujeta a través con la porción F0 por un sistema que le llaman gamma o gamma hacia el F0, y el F0 es como un conducto, es un canal en realidad que tiene por adentro una abertura que es por donde van a entrar los protones altamente excitados. Ahí está, ven que entra el protón. Ahora,
Obviamente que esto no es tan sencillo como pareciera. ¿Qué es lo que sucede? A ver, este gran complejo enzimático que cataliza la síntesis de ATP a partir de sustratos como el ADP, el fósforo, tiene que ir acompañado sí o sí de un flujo de protones, si no, no hay. Ese flujo de protones entonces va a entrar por el F0 y va a provocar una rotación del sistema, lo cual me va a llevar, ahí está mejor, un sistema rotor, lo cual va a llevar a una alteración de la porción F1, una rotación de la porción F1 gracias a la energía del protón traslocado, y esta rotación genera la energía necesaria para que el ATP, la enzima ATPasa, sea capaz de unir a dos moléculas altamente energéticas y generar una más energética. El ADP, adenosindifosfato, es energética, pero yo la quiero convertir en ATP, la molécula más alta en el nivel energético. Para eso voy a necesitar una enzima y voy a necesitar energía. Quien hace posible esa rotación es la energía necesaria traslocada por los protones que vienen en la cadena respiratoria. Atraviesan el canal F0, eso hace rotar este sistema como gamma. Ahí lo ven como hagan de cuenta como un tornillito que usted le da vuelta. De esa manera rota bajo la porción F1 y me genera la energía necesaria. Aquí también. Solamente que en ese proceso habla de 3 estadios. Un estado A, un estado L y un estado C, que son las abreviaturas en inglés de laxo, de cerrado o de adecuado, algo así. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? En este sistema de ATP complejo FC1, yo voy a necesitar sí o sí que haya el sustrato, porque si no está el sustrato, no hay ATP. Entonces dice, el ADP y el fósforo ingresan en el estado A, adquieren la conformación laxa, dice, donde recién se produce una energía necesaria para formar ATP. El ATP es retenido en el momento que se sintetiza, esto está en un estado cerrado, por eso les decía DC, posteriormente vuelve a un estado abierto y se libera el ATP. Es como que va cerrando así como un engranaje de un reloj. Cada vueltita esa me genera 3 moléculas de ATP. Entonces aquí lo representan. El ADP con el fósforo entra, se da la traslocación de protones, se sintetiza el ATP, finalmente entra una abertura abierta y se libera el ATP. ADP gira, se sintetiza el ATP y finalmente se libera. Todo eso lo tratan de explicar en esto. ¿Cómo lo hicieron? Le sacaron microfotografía que aquí más o menos trata de evidenciar la secuencia. Y aquí mírenlo nuevamente. Por eso les digo, esto tiene una connotación muy grande físico-química y lo estamos viendo de la manera más sencillita. Ahí está la enzima ATPasa, parte fija de la enzima, parte móvil, que es esta que va a permitir ayudar a rotar. Este es el que de alguna manera permite la entrada de los protones y genera la energía para la rotación. Y bueno, dice, el protón sale al exterior de la mitocondria cuando ha realizado un giro de 120 grados. El resto de los protones que llegan por detrás realizan el mismo proceso y así se provoca un movimiento continuo. ¿Qué me está diciendo? Que mientras los protones vayan llegando, esto va a ir rotando. Entonces, fíjense ustedes, ahí está, y tenemos finalmente la síntesis del ATP. Ahora, un momentito.
Transporte del ATP-ADP. Una vez que las moléculas, los ATP han sido sintetizados, estos tienen que ser eliminados, sacados hacia el exterior. Para eso existen translocadores, que simplemente vamos a mencionarlo, es un sistema bastante complejito, pero lo vamos a ver directamente. Existen translocadores que permiten la salida de ATP. Listo. No vamos a hablar de los potenciales asociados, etcétera, para no complicar. Entonces, veamos lo siguiente. Cada NAT que cae a la cadena respiratoria, cada NAT que cae es capaz de producir 2.5 moléculas de ATP, que en realidad su libro, el Antonio Blanco, no habla de 2.5, habla de 3, porque dicen que no existen medias moléculas. Y por cada FAT que entra a la cadena respiratoria o equivalente reductor, es capaz de generar 1.5 o es lo mismo de 2 moléculas de ATP. Entonces, las mitocondrias solo pueden oxidar, habíamos visto NAD hidrogenado, porque el NAD fosforilado hidrogenado, ¿se acuerdan que lo habíamos establecido que no sirve para la cadena respiratoria? Y pueden oxidar el FAT hidrogenado. Estos van a generar la cantidad de protones y electrones necesarios como para sintetizar el ATP. Entonces, rendimiento neto de la fosforilación oxidativa. El ATP sintetasa, esa enzima que me va a permitir sintetizar el ATP, requiere la translocación de 3 protones por cada ATP que se produce. El transportador al citosol, dice, del fósforo y el ADP y ATP requiere un protón. Me está hablando de los gastos de protones, que obviamente que quien los genera estos protones, la cadena respiratoria. Entendiéndose así, que para sintetizar una molécula de ATP, yo necesito 4 protones activados de la cadena respiratoria. Por lo tanto, si vamos al contaje, decimos, para el NAT, 10 protones bombardeados me van a llevar a la generación de 2.5 moléculas de ATP. Ustedes cuando se sienten ya con calculadorita en mano o vayan sacando la relación van a ver que no hay ciencia oculta acá. Para cada FAT se necesitan 6 protones bombardeados. Eso me lleva a generar 1.5 a 2 moléculas de ATP. Todo esto que se habla de bombardeo, ¿de dónde proviene? De la cadena respiratoria. ¿Quién es capaz de generar esa translocación de protones y electrones? Son los NAT, los FAT hidrogenados. ¿Cómo se conocen eso? Equivalentes reductores o alimentadores de la cadena respiratoria. ¿De dónde provienen esos equivalentes reductores? Provienen del ciclo de Krebs, los más cercanos, o de otras vías metabólicas que necesitan translocadores para entrar a la mitocondria. Muy bien, entonces ya vimos cómo la fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena respiratoria. Lo hemos visto de la manera más sencilla sin tomar en cuenta muchos procesos físico-químicos. Resulta, sin embargo, que la fosforilación oxidativa, al igual que de la cadena respiratoria, se puede inhibir. Existen compuestos químicos que van a tener la capacidad de bloquear ya sea la transferencia de electrones o de alguna manera van a provocar desacoplamiento. ¿Qué son los desacopladores de la fosforilación oxidativa? Son los que abren canales, es decir, los protones ya no vuelven, no entran por el conducto F0, activan el F1, no. Resultan que estos compuestos químicos en la membrana interna TUC abren un canal alterno y ese canal alterno permite volver al protón, pero no activa, ahí no hay ninguna enzima. A eso se llaman desacopladores de la fosforilación oxidativa. Pero veamos los compuestos químicos que alteran la fosforilación oxidativa, no necesariamente que son translocadores. El 2,3 nitrofenol transfiere protones, dice, desde el lado externo de la matriz de la mitocondria, anulando el gradiente.
muy parecido al desacoplador. La valinomicina y la nigericina entorpecen la fosforilación oxidativa acoplado al ingreso de protones e impiden que entre al canal F0. La oligomicina se une, se une sin embargo al complejo F0 y lo tapa el canal. Una cosa es que impidan la entrada y otra cosa es que tapen el canal F0. Estos compuestos, obviamente, al impedir la entrada del elemento activador energético de ese sistema rotor, me para la síntesis. ¿Cuál es el control? ¿Cómo se regula la fosforilación oxidativa? Obviamente que el principal regulador es el ADP. Si no hay ADP y fósforo, obviamente, no se va a sintetizar ATP. Así ingrese, así no esté tapado el canal F0, así no exista compuesto que impida el ingreso, lamentablemente ese protón ingresa y esa es energía que se pierde, porque no hay ADP más fósforo. Entonces dice, no solamente el ADP, el fósforo, el oxígeno que está conectado con la cadena respiratoria y las famosas coenzimas, NAD y FAD, para que vean ustedes la importancia de las coenzimas, que ahora las podemos estudiar bien ya, porque ya saben que es una coenzima. Estas coenzimas son las que se unen o actúan con las deshidrogenasa y se convierten en equivalentes reductores, no ven NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, que son alimentadores de la cadena respiratoria y la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa. Por eso esa jerga común que dicen, me siento cansado, parece que me hace falta un multivitamínico. Es una jerga que no deja de ser del todo cierto, porque la cadena respiratoria es alimentada por estas coenzimas hidrogenadas. Y estas coenzimas, ¿de dónde provienen? Provienen de las vitaminas. Obviamente que si yo no las tengo, si las tengo deficientes en menor cantidad, la generación de energía de mi cuerpo va a ser menor y obviamente va a delimitar la síntesis de ATP. Y ATP es energía para muchas cosas. Muy bien. Cuando se desacopla la fosforilación oxidativa, dice, por agentes como el DNP, el control respiratorio desaparece. No se produce ATP, los electrones fluyen activamente y sin embargo la energía se disipa o se irradia como calor. Eso se conoce como grasa parda, que lo vamos a ver más adelante. Entonces miren ustedes aquí, ya nosotros hemos visto la cadena respiratoria, estamos aquí la fosforilación oxidativa terminando. Aquí está como los aceptores de electrones o los equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria. Esto impulsa los protones para generar energía y generar el ATP. Todo esto se produce en la mitocondria, pero estos equivalentes reductores no solamente vienen del ciclo de Krebs, por ejemplo, que están en la mitocondria, sino vienen de otro tipo de reacciones, como puede ser una glucólisis que se produce en citosol. Lamentablemente, estos equivalentes reductores necesitan un sistema especial de lanzadera que se llama para que entren a la mitocondria y puedan alimentar la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces la fosforilación, síntesis de ATP, utilizando la energía de la cadena respiratoria, simplemente donde está presente el oxígeno. Listo, lo mismo, dicho de otra manera. Hemos visto otra vez la mitocondria, todo lo que esto es lo mismo. Estos son los transportes, los transportadores que me permiten llevar el ATP hacia afuera e introducir ADP. ADP translocasa realiza el intercambio entre ADP y ATP. Transportador fosfato realiza un transporte de fosfato y protones, actúa de manera coordinada con la ATP translocasa.
Por lo menos acordémonos que no es un sistema como que, sí, el ADP entra como si nada, el ATP sale como si nada. No, necesitan transportadores y estos son los dos más importantes. Entonces los inhibidores de la cadena respiratoria, 2,3-dinitrofenol, valinomicina, nigericina, oligomicina. Los desacoplantes son agentes que no bloquean el flujo de electrones de la cadena transportadora de electrones, pero disocian al proceso de fosforilación oxidativa. Y ahí los tenemos nuevamente, qué hace cada uno de ellos y qué actividad tiene. ¿Cuál es el principal control de estos procesos? Es sí o sí el control respiratorio. Necesitamos la presencia de oxígeno, la presencia, como hemos dicho, de NAD, FAD, etcétera. La grasa parda que habíamos hablado hace un momento. Esto es lo que se dice, se entiende en los procesos de invernación, cómo puede ser que hay ciertos animales que ingresan proceso de invernación sin consumir alimento y mantienen la energía necesaria. Dice, existe en el recién nacido y en animales que realizan procesos o periodos de hibernación, las mitocondrias de este tejido no realizan la fosforilación oxidativa. Tienen, dice, una proteína especial llamada termogenina, que es desacopladora de la fosforilación oxidativa. Al desacoplar la fosforilación oxidativa no se genera ATP, pero sí hay una energía, aumenta la cantidad de energía que se disipa como calor, sirviéndome esto para mantener la temperatura corporal y para mantener a estos animales en periodo de hibernación. Bueno, estos son los radicales libres que habíamos visto, la defensa, ya esto es. Fosforilación a nivel de sustrato. A ver, la fosforilación a nivel de sustrato la vamos a repetir nuevamente cuando entremos a metabolismo de hidratos de carbono, pero es la obtención de moléculas de ATP o moléculas altamente energéticas sin que participe la cadena respiratoria. Dicho de otra manera, ¿yo puedo obtener moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? Claro que sí. ¿Cómo se llama ese proceso? Fosforilación a nivel de sustrato. A diferencia de la fosforilación oxidativa, no requiere la presencia de oxígeno para la formación del ATP. Bueno, listo. No es más. Hasta ahí terminamos este tema. Yo sé que ha sido un poquito pesado, pero vamos a entrar al otro. A ver, estamos con tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía. Compartí pantalla, ¿no? Compartí otra pantalla. Cambié de imagen. No se olviden colocar su nombre en el chat del grupo, por favor. Ya, en el chat del grupo del Zoom. Vamos a entrar a generalidades de metabolismo. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de esta unidad es que usted aprenda a mirar una vía metabólica y la entienda. A lo largo de toda su formación, su trabajo, su desempeño como médico, va a haber un momento en que usted va a necesitar hacer un estudio de la parte bioquímica o volver para atrás. Está llevando fisiopato y de repente dice tal vía metabólica. Fenilcetonuria, ya, la fenilcetonuria, alteración del metabolismo de proteínas. Y usted dice, pero es que no nos dio el tiempo, no alcanzamos a ver metabolismo de proteína. Bien. O usted lo vio y no se recuerda. Listo. Sí, me acuerdo que lo vimos, pero de esa parte ni la pasé por así nomás. Entonces va a tener que volver para atrás y repasar. Va a tener que revisar. El hecho de esta unidad es que usted aprenda a leerla, las vías metabólicas. Aprenda a interpretarla. Que el día de mañana, cuando usted necesite hacer una retroalimentación
o ver alguna vía metabólica nueva o lanzan algo nuevo, usted no se asuste con una vía metabólica y diga, ¿cómo es que es? Es que esto no lo entiendo. No, sepa descifrar. Así de sencillo, sepa cómo leer una vía metabólica. Entonces partamos. ¿Qué es el metabolismo? Sabemos que es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro cuerpo. Mucha bibliografía le da el nombre de metabolismo intermedio, que es lo que hace su libro. ¿En qué consiste este metabolismo intermedio? Vamos a ver que hay vías metabólicas que van desde lo más grande a lo más pequeñito, degradación, o van desde lo más pequeño a lo más grande, o de precursores simples a compuestos grandes. Eso se llama desíntesis. Y uno de ellos tiene el objeto de proveer energía y otro necesita de energía para ser sintetizado. En primer lugar, las vías metabólicas no ocurren a gusto y capricho de cada cuerpo humano, sino que estas vías metabólicas responden a las necesidades, ya sean energéticas, necesidades de síntesis, etcétera, y tienen un determinado sustrato y un producto final. Sustrato inicial es de donde parte la vía metabólica y producto final obviamente es a donde llega. Entre el paso del sustrato inicial y el producto final hay una serie de compuestos intermediarios que se comportan como nuevos sustratos y nuevos productos. Eso es finalmente las vías metabólicas. Estas vías metabólicas se catalogan o se clasifican en dos. En realidad tres, porque están las anfipáticas. Catabolismo, catabolismo, degradación, anabolismo, síntesis. Cada una de ellas con una secuencia de enzimas características y propias, porque no se olviden que las enzimas, una de sus características de las enzimas es ser altamente específica. Entonces, cada reacción tiene su enzima específica. Por eso decimos que nuestro cuerpo, el 50% de peso de nuestro cuerpo son proteínas y las enzimas son estructuras proteicas. Muy bien, cada una de las series llamadas vías metabólicas parten de un sustrato, un determinado producto final, cada sustrato tiene su enzima hasta llegar al producto final y se constituye un proceso continuo. Veamos entonces cómo son las vías metabólicas. A ver, para que entendamos esto, es como que usted le va a dar la dirección a su compañero de su casa, a sus compañeros, para que lleguen a estudiar. Y usted dice, sí, le paso el GPS. Pero está el que se va en micro y el micro hace sus vueltas. Entonces usted sabe cómo es que el recorrido del micro desde la U hasta su casa y la línea. Primero partamos que le va a dar una línea específica. Esa va a ser nuestra vía metabólica, la línea específica. Entonces usted le va a empezar a hacer un croquis. Le va a decir, por ejemplo, vas a tomarlo en el puente de la universidad, va a ir por el segundo anillo en dirección al surtidor La Cima. Listo, le está dando un dato. El surtidor La Cima. De ahí ese micro va a torcer por la avenida Bush entre el tercer y segundo anillo. Listo, le está dando otro dato. Vas a llegar hasta el Palacio de Justicia. Es otro dato. Cosa que el GPS no se lo va a dar y el GPS no se lo va a indicar y porque ese micro más vueltero y etcétera, etcétera. Y usted le da puntos que finalmente le va a decir, va a llegar a un surtidor que dice tal cosa, ahí, bueno, a media cuadra mano derecha mi casa tiene portones así, esa es mi casa. Eso es una vía metabólica, tal cual. La vía metabólica le da el inicio, el final y le da el nombre de la vía, la línea. Y le da puntos clave. Es
te dice, este punto es importante, este punto es importante y este es importante. Ah, dice usted, perfecto. Pero a lo largo de todo eso hay N cosas. Así como cuando usted va en el micro y va mirando y dice, wow, por aquí había habido un pollo Rocky, no sabía. Ah, pero por aquí habían vendido helado, o por aquí había... Entonces se va viendo otras cosas. Bueno, puede ser que como ese micro es demasiado vueltero, le haga vuelta que va, vuelta que viene, retrocede otra vez, vuelve al segundo anillo, va al tercero, y así sucesivamente. Bueno, las vías metabólicas también tienen su secuencia, su forma, y eso es lo que vamos a ver, son rutas, le llaman también rutas metabólicas. Entonces vamos a ver la secuencia lineal de reacción. ¿En qué consiste esta? Primero, para leer las vías metabólicas hay que tener en cuenta detalles, como por ejemplo, estas flechas así son irreversibles. Quiere decir que el sustrato inicial A se convierte en el producto B gracias a una enzima A de manera irreversible. Yo B no lo puedo convertir en A nuevamente, pero si B se convierte en otro sustrato para el producto C con la enzima B. Este producto nuevamente se convierte después en sustrato para el producto E gracias a la enzima C. Y D se convierte en sustrato para el producto final E. Una reacción netamente irreversible, una vía metabólica irreversible. ¿Cuál es el sustrato inicial? A. ¿Cuál es el producto final? E. ¿Cuáles son los compuestos intermediarios? B, C, D. ¿Cuáles son las enzimas? A, B, C, D. Sencillito, ¿no ves? De manera general. Pero es para que vayan viendo cuando ustedes se encuentren una vía metabólica, la miren así tan sencillo como esto, y no que ven los compuestos químicos y se pierden. Analicen. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son los compuestos intermediarios? ¿Es reversible o es irreversible? 2. Otra forma, secuencia ramificada de reacciones. En este caso, yo voy a tener que A se convierte en B, pero B da lugar a dos productos finales, E y R. Generalmente cuando esto sucede, a este compuesto yo le llamo encrucijada metabólica, porque a través de B yo puedo obtener un producto E y puedo obtener un producto R. Entonces, ¿cuál es la encrucijada metabólica? B. Este se convierte para obtener estos dos productos y estos son las enzimas. Nuevamente, A sustrato inicial, producto E, producto R, todo esto son los intermediarios y B va a venir a ser la encrucijada metabólica. ¿Será reversible o irreversible? Netamente irreversible. Veamos ahora otro, hasta ahí irreversible. Resulta que hay otras secuencias que son reversibles, como esto, ahí está, doble flecha, doble flecha. A es sustrato, E es producto final. Pero como es reversible, E se convierte en sustrato y A es el producto final. Inversamente proporcional. Entonces, hasta ahora hemos visto reacciones, vías metabólicas irreversibles y reversibles. Bueno, resulta que hay otras vías metabólicas que vienen reversibles, reversibles, y resulta que hay una porción que es irreversible. ¿Qué hace nuestro cuerpo para tratar de eliminar esta parte irreversible? Forma otro compuesto intermediario, mírenlo que en este caso es S, que rompe la parte irreversible y se convierte en un compuesto intermediario S, este compuesto intermediario S se convierte en C y vuelvo a la vía metabólica reversible. Esto lo vamos a ver en la gluconeogénesis, por ejemplo. En la gluconeogénesis
que pareciera ser la inversa de la glucólisis, pero como la glucólisis tiene 3 barreras energéticas, 3 lugares netamente irreversibles, para yo volver a sintetizar hidrato de carbono tengo que vencer las barreras energéticas, y para eso yo justamente voy a formar compuestos intermediarios. Eso lo vamos a ver. Secuencia cíclica de reacciones. Vamos al famoso ciclo de Krebs. Hay vías que son cíclicas, que son cerradas. Para este caso, yo voy a tener el sustrato, voy a tener las sustancias alimentadoras, como por ejemplo este GS es una sustancia alimentadora. Voy a tener productos. A va a ser el producto teóricamente inicial, pero que se convierte en metabolitos intermediarios, porque finalmente también vuelve otra vez al inicio. Los compuestos intermediarios A, B, C, D, P, los productos que se vayan a formar, uno o más, y sustancias alimentadoras de ciclo. Finalmente, esto es un ciclo porque parto de A y vuelvo de A. A lo largo de ese ciclo yo puedo tener reacciones netamente irreversibles o alguna reversible. ¿Qué pasa cuando ahora tengo 2 ciclos conectados, como el ciclo de Krebs y ciclo de Lauria? Voy a tener un conector o un compuesto que es compartido por el ciclo 1 y el ciclo 2. Voy a tener productos, en este caso de cada ciclo. Del ciclo 1, producto P, del ciclo 2, producto Y alimentadores de cada ciclo. S alimentador del ciclo 1, X alimentador del ciclo 2 y los compuestos intermediarios de cada ciclo, habiendo un conector que en este caso es el compuesto C. Otra, secuencia metabólica escalonada o en cascada. Este lleva al hecho de las proenzimas, que ustedes mucho en el examen, algunos o varios, se han confundido. Una cosa era el zimógeno y otra cosa es la isoenzima. El zimógeno es el precursor inactivo que por ruptura proteolítica se convierte en una enzima activa. Bueno, eso es lo que ocurre en esta vía. Ese es el zimógeno, no es la isoenzima. El zimógeno, en este caso, A se va a convertir en producto B y a su vez este va a activar otra vez otra enzima no activa y la convierte en enzima activa. Esto se llama de alguna manera esta vía que recibe este nombre, secuencia metabólica escalonada o en cascada, donde los zimógenos cobran valor o relevancia activándose gracias a la presencia de productos externos o rupturas proteolíticas que finalmente me llevan a un sistema de cascada, donde A es el zimógeno inicial y Y es el producto final. No es muy común este tipo de vías, pero se las presento. Muy bien, entonces la clasificación de las enzimas. La clasificación de las vías metabólicas. Se clasifican en catabólicas, anabólicas y anfibólicas. Catabólicas desde el punto de vista bioenergético son exergónicas. Las anabólicas desde el punto de vista bioenergético son de síntesis. Y las anfibólicas son a la vez catabólicas y anabólicas, exergónicas y endergónica. Las vías catabólicas o de catabolismo se caracterizan por nombrarla con la terminación lisis. Estas reacciones son las que se conocen como reacciones de oxidación y, como dice ahí, son netamente exergónicas. Estas liberan, esta energía liberada, dice, es capturada bajo la forma de ATP y almacenada para que las vías anabólicas las utilicen. Los equivalentes de reducción tomados del sustrato son aceptados por coenzimas de óxido-reducción conocidas como NAD. Al revés, las vías anabólicas o de anabolismo van desde lo más pequeño hasta lo más grande y son vías
endergónicas o necesitan energía. ¿Qué transcurren? Dice, gracias al acoplamiento o gracias a la energía liberada por las exergónicas. ¿Cómo se las conoce a estas vías? De carácter reductivo, las otras eran oxidativos y estas son de carácter reductivo. ¿Cuáles son las coenzimas que participan acá? La NAD-fosforilada hidrogenada. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando hicimos la diferencia en la clase anterior? Bueno, esta es la que me va a permitir ayudar a la síntesis. Y las anfibólicas son las que actúan como anabólicas y catabólicas. Típico ejemplo, el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es una vía anfibólica y cuando lleguemos al ciclo de Krebs vamos a explicar por qué es una vía anfibólica. Entonces, ejemplo de vías catabólicas, todas las que terminan con lisis o enzumen, glucogenólisis, ruptura del glucógeno, proteólisis, ruptura de proteína, lipólisis, ruptura de ácidos grasos, glucólisis, ruptura de glucosa. Y las vías anabólicas son las que terminan en génesis, glucogénesis, síntesis de proteína, lipogénesis, gluconeogénesis. Entonces, hasta ahí, y bueno, y las enzimas y tipos de reacciones que catalizan, sinasas, mutasas, isomerasas, etcétera. Todo este tipo de enzimas, sintetasa, carboxilasa, descarboxilasa, que vamos a ver a lo largo de las vías metabólicas, entendiéndose que no se olviden que cuando hablamos de las enzimas, muchas de estas llevan su nombre de acuerdo a la actividad que cumple. Si se llama sintetasa, síntesis. Si se llama carboxilasa, adición de dióxido de carbono. Si se llama descarboxilasa, quitar dióxido de carbono. Si se llama deshidrogenasa, quitar hidrógeno. Si se llama isomerasa, intercambian isómeros y así sucesivamente. Muy bien, ahí me voy a quedar porque esta parte no quiero cortarla, es para que veamos cómo vamos a hacer el estudio de las vías metabólicas y ya entraríamos a metabolismo de hidrato de carbono la siguiente semana y eso me toma como unas 2 o 3 clases. Lo que estamos viendo que hasta fines de octubre yo termino con todas las unidades del tercer parcial y como les digo vamos fijando fecha para el tercer parcial y no se olviden el examen de laboratorio. Coordinen por favor con sus auxiliares la presentación de la guía y el examen de laboratorio yo creo que lo estaríamos tomando a fines de octubre y una semana después, a máximo 10 días, ya estaríamos tomando nuestro tercer parcial. Las notas, por favor, yo se las publico hasta este fin de semana y ya coordinamos con ustedes o vemos un día para que yo les pueda mostrar a los que deseen de manera personal. No me manden a terceras personas, ni nada, que mi compañera resulta que viajó, que mi compañera resulta que en el micro que venía se fregó y quiero verle su examen. No, las notas las van a tener, Pero si usted quiere ver un examen, quiere ver su examen, está en todo el derecho que yo se lo muestro personalmente. No me voy a mostrar los exámenes de terceras personas, porque es un documento. El examen es un documento. Muy bien. Entonces me quedo ahí, por favor, Dios mediante. No me faltan, miren más que estoy atorada en 15 exámenes. 15 exámenes para terminar y publicarles sus notas. 15 exámenes. Pero aunque ustedes no crean, yo tengo que leer. Yo leo párrafo por párrafo, hasta sus horrores ortográficos. Tacho donde no han escrito nada. Les escribo si hay algo que no lo pusieron o se equivocaron, porque algunos por rellenar han rellenado cualquier cosa y bueno, pues no tienen puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. No vayan pensando la fecha del examen, vayan viendo la guía con los auxiliares. Yo creo que ya estamos en lo último, ya terminamos las exposiciones y no queda más por decir. Nos vemos entonces, chao, chao.